Hola, buenas tardes, alumnos de la materia de estadística. Pues hoy continuamos con nuestras clases. Y bueno, como hemos estado viendo en las recientes semanas, pues somos temas de estadística. Obviamente estamos en los temas, en semana 1 revisamos el tema de introducción a la estadística, revisamos qué es la estadística, tipos de estadística y algunos conceptos importantes. De igual manera, en la semana 1 revisamos cómo vamos a recolectar datos de manera ordenada y estructurada a través de la construcción de tablas de frecuencia en su forma simple y en forma en intervalos. También hemos visto durante esto que llevamos de este bloque, vimos las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central. Todas ellas dos calculadas desde el agrupamiento de datos, desde una manera simple o desde una manera en intervalos. Y hoy dejamos la primera parte, que esa es como la parte más básica de la estadística, chicos, que es la recopilación de datos, agruparlo, observar los datos centrales, como es el promedio, como es el número central de un grupo de datos, como es la mediana, y obviamente el dato que más se repite o los datos que más se repiten con la moda. También pues, estuvimos viendo que a la varianza, coeficiente de variación, la desviación estándar, etcétera, que son medidas de dispersión, que todas tienen su base desde la media y qué tanto se dispersan los datos. Y hoy vamos a empezar y vamos a dar la introducción a probabilidad. Recordemos que estadística y probabilidad van de la mano, porque por medio de eventos probabilísticos nosotros es que vamos a sacar también estadísticas importantes para poder entender cómo va a evolucionar cierto evento a futuro y cuál es la probabilidad de que pase o no pase, y obviamente llevar una estadística de esos datos. Entonces hoy comenzamos a ver probabilidad, que es parte de la estadística. Y para ello voy a compartir con ustedes la pantalla para mostrarles la presentación del día de hoy. Y bueno, hoy vamos a ver, como les decía, una introducción a la probabilidad. Y bueno, vamos a empezar con la definición. Dice, el término probabilidad proviene de lo probable, o sea, de aquello que es más posible que ocurra y se entiende como el mayor o menor grado de posibilidad que un evento ocurra. Expresado en una cifra entre 1, posibilidad total, y 0, imposibilidad absoluta, o bien en porcentajes de entre el 100 o el 0% respectivamente. Entonces, la probabilidad es como lo vemos en pantalla, jóvenes. Es algo, es aquello, es un evento que puede o no puede que ocurra, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que ubicar los tipos de eventos a futuro, en qué consiste cada evento, y obviamente vamos a ir avanzando en el tema. Pero la forma de describir la probabilidad es eso. El mayor o menor grado de la posibilidad de que un evento ocurra o no ocurra. ¿Sale? Eso es lo que nos va a decir la probabilidad. Entonces, podemos ahí deducir, como ver, la probabilidad nos sirve para todo, porque podemos deducir quién podrá ser el próximo campeón del Super Bowl, el próximo campeón de la Copa Mundial, el próximo presidente de México, el próximo presidente de X país, cuál va a ser la probabilidad de que disminuyan los pobres, en el mundo, etcétera. Entonces la probabilidad nos ayuda mucho, mucho, mucho a poder visualizar si puede o no suceder algo conforme a lo que está pasando en el contexto actual, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al crecimiento económico, ¿qué probabilidad hay de que México crezca el doble económicamente de este año, que se espera el 2%, y que pueda crecer el 2023 el doble? Obviamente todo eso no podemos decirlo así de, pues yo creo que sí, tal vez, no sé, el presidente. Esas son respuestas poco académicas, poco pensadas, poco analizadas. Nosotros tenemos que tomar decisiones, para eso nos va a servir la estadística y la probabilidad, para eso la estamos estudiando, para poder visualizar un futuro probable, ¿no? Entonces, si vas a querer debatir si va a crecer al doble de lo que está creciendo ahorita, bueno, pues hazlo por medio de un método científico, que es decir, por un método matemático, donde tú defiendas que estás a favor, que crece o no crece, que si es campeón o no campeón con tal equipo. Entonces es muy importante que podamos entender esto. Entonces, por eso es que la probabilidad juega un papel tan predominante y tan importante
en la estadística. Para obtener la probabilidad de un suceso, generalmente se determina la frecuencia con la que ocurre y se procede a realizar cálculos teóricos. Para ello, se sigue lo establecido en la teoría de la probabilidad, una rama de las matemáticas dedicada al estudio de esta misma ciencia. Esta disciplina es largamente empleada por otras ciencias naturales y sociales como disciplina auxiliar, ya que les permite manejar escenarios posibles en base a generalizaciones, que es lo que yo te decía. Al final, la probabilidad también es una rama de las matemáticas, o como lo quieras ver, yo, incluso muchos compañeros, muchos profesores y docentes, y obviamente estudiosos de las matemáticas, tanto la estadística como la probabilidad no le llaman que sea una rama, que venga derivada de las matemáticas, simplemente usa las matemáticas para pues ejecutar todo lo que necesita, ¿no? Para entender las medidas de tendencia central, para tener las medidas de dispersión. Se toman principios matemáticos, pero la gran mayoría de los intelectuales y aplicados obviamente a la estadística y la probabilidad no consideran que sea una rama de las matemáticas, simplemente usan de las matemáticas conceptos de álgebra, de aritmética, para llevar a cabo sus, como te digo, sus propias metodologías para crear estadísticas, para generar futuros probables y entender. Y yo estoy de acuerdo con ellos, creo que porque para mí las matemáticas, su desglose es la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría, el cálculo diferencial e integral, pero ya la estadística y la probabilidad sí se separan en mucho de las matemáticas, porque aún hay principios pequeños de matemáticas que en estadística y en probabilidad a veces se pueden mover, cosa que en un encuadre aritmético, en un encuadre algebraico no se podría, ¿no? Pero al final de cuentas, lo importante es que tanto la estadística como la probabilidad van a ayudar a las demás ciencias para poder manejar escenarios, que es lo que yo te decía. Yo tengo un escenario ahorita, ¿cómo lo veo a futuro? Bueno, en lugar de estar pensando y haciendo deducciones nada más por ciertas experiencias o por lo que vivimos o por lo que pensamos, por lo que creemos. A lo mejor nuestros comentarios, chicos, están bien fundamentados porque a veces tenemos algo que le llama la psicología, la inteligencia cristalizada, que es aquellas cosas que ya sabemos que pueden pasar porque ya las vivimos. Entonces, la manera en que reaccionamos a ciertos eventos, pues ya no nos sorprenden por el motivo de que ya sabemos, o sea, ya lo vivimos y ya sabemos qué futuro va a pasar si vemos a alguien que está pasando lo que nosotros ya vivimos. Entonces podríamos dar una opinión desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros sabemos por la práctica, por una materia empírica de que lo vivimos, ¿sale? Eso sí es válido, pero yo siempre recomiendo al final del día que, en primer lugar, si no lo viviste la experiencia, pues poco puedes opinar. Entonces ya más bien son deducciones y, bueno, cosas que tú crees que pudieran ser, pero no tienen ningún fundamento. En cambio, hayas vivido o no hayas vivido eso, hayas estado en esa situación o no, si tú te vas a un método científico, es decir, un método matemático, con números, con variables cuantitativas, que puedas arrojar una cifra real y dar estadísticas de cierto evento, entonces tú vas a poder ver con toda calma que realmente nos sirve más esta metodología. No importa lo que hayas vivido, a lo mejor repites a veces escenarios, pero cada escenario de repente, por más mínimo que sea alguna variable, cambia. Entonces ya no puedes decir que es lo mismo que viviste. Por eso siempre les recomiendo que vayamos a la estadística, a la probabilidad para ayudarnos a tomar decisiones más adecuadas. Porque acuérdate que al final la estadística es la ciencia que nos ayuda a recolectar datos, organizarlos, observarlos, analizarlos y tomar decisiones en base a esos datos. No lo que dice el periódico, no lo que dice tal periodista, sino qué dice los números fríos, ¿no? Y ahí poder tomar decisiones. Y de igual la probabilidad nos va a dar situaciones y nos va a dar proyecciones muy, muy, muy firmes, chicos, muy contundentes, de que algo pase o no pase, y entonces podemos descansar que si la probabilidad sale que pues no, pues es no, lo más probable es que no pase, ¿no? O que sí, pues que sí, ¿no? Pero obviamente es mucho más fácil tomar decisiones
o saber cómo le podemos hacer teniendo ya un número que podamos medir. El origen de la probabilidad reside en la necesidad del ser humano de anticiparse a los hechos y de predecir en cierta medida el futuro. Así su empeño por percibir patrones y conexiones en la realidad se enfrentó constantemente al azar, o sea, a lo que carece de orden. Entonces, obviamente el ser humano en sus estudios y en sus proyecciones de cuánto va a aumentar un producto, cuánto va a crecer una población, cuánto va a crecer económicamente un país, cuántos posibles nacimientos tengamos el próximo año, cuántos posibles de muertes tengamos el próximo año, etcétera. Todo eso siempre ha sido una necesidad para el ser humano. Claro que sí, porque el ser humano, junto con como cuando está planeando, o sea, es decir, cuando los seres humanos se agrupan por países o civilizaciones, obviamente los gobiernos en cada época de la historia, pues tienen que hacer planeación, chicos, así como nosotros. Entonces, al final del día, el gobierno que está enfrente, pues tiene que planear el futuro de un país. El padre de familia que está enfrente de una familia tiene que planear el futuro de su familia y para eso necesitamos conocer o por lo menos más o menos saber cómo vienen las cosas a futuro para poder tomar decisiones no solo ahora, sino planear a futuro, que para eso es la planeación administrativa, ¿no? Planeación financiera, etcétera, planeación educativa, ¿no? Pero obviamente pues surge de una necesidad y por eso tenemos que entender o por lo menos tener una idea de los posibles escenarios que tengamos a futuro, ¿no? Las primeras consideraciones formales sobre esta materia provienen del siglo XVI, XVII, específicamente de la correspondencia entre Pierre Fermat y Blaise Pascal en 1654, o de los estudios de Christian Hughes de 1657 y de Keiva de Juan Carumel 1649, texto hoy en día perdido, ¿no? Entonces, pues ya sabemos la probabilidad para qué nos sirve, ¿no? Para generar posibles escenarios y poder entender posibles situaciones que se presenten a futuro. Ahora vamos a ver que dentro de la probabilidad vamos a tener que interpretar y lo que vamos a ver a lo largo del periodo. Incluso en estadística 2, pues vamos a ver otra parte. Entonces, este tema de estadística y probabilidad es muy amplio. Y acuérdate, la probabilidad y la estadística se interlazan, porque de una probabilidad vamos a sacar una estadística, ¿no? Entonces, de una probabilidad de que se caiga, por ejemplo, alguien del techo, ¿no? De una casa, ¿qué probabilidad es que se rompa una pierna, que se muera, que no le pase nada, que se rompa un codo, ¿no? Hay varias probabilidades. Entonces se hace ese estudio, se recopilan los datos, ¿no? Se recopilan los datos que hemos tenido de lo que sucedió. Vamos a pensar que aventamos a 20 personas, de sus 20 personas, una se rompió la pierna, la otra el codo, al otro la cabeza, a la otra no le pasó nada, al otro llorona, ¿no? Todos esos resultados que se van a notar, ¿no? Porque podemos hacer un registro de lo que pasa con ese evento, ¿no? Y de ahí, pues sabemos qué puede pasar a futuro, porque esos 20 son una muestra, ¿no? Y obviamente de ahí hacemos estadística, ¿no? De ahí, de estos eventos que hicimos, de este evento que hicimos, podemos hacer probabilidad y estadística, porque ya de los 20, pues ya podemos tener la probabilidad que pase con los otros 20, ¿ok? Y de esa probabilidad que pasa con los otros 20 y de los datos recopilados, podemos tener una estadística donde podamos medir cuál es la media. ¿Cuál es la media? Pues la media es que la mayoría se rompe el tobillo, esa sería la media, ¿no? Entonces, ¿ves cómo se interlazan perfectamente la estadística con la probabilidad? Entonces, por eso son dos conceptos que van intrínsecamente unidos, por eso se ven juntos, estadística y probabilidad. Ahora, la probabilidad puede ser frecuencial, aquella que determina la cantidad de veces que un fenómeno puede ocurrir, considerando un número determinado de oportunidades a través de la experimentación, ¿no? Entonces, esto es fácil, ¿no? La cantidad de veces que un fenómeno puede ocurrir, eh, teniendo en cuenta las oportunidades que tiene que pase. La matemática, perteneciente al ámbito de la aritmética y aspira al cálculo en cifras de la probabilidad que determinados eventos aleatorios tengan lugar a partir de la lógica formal y no de su experimentación,
¿no? Entonces, la aritmética pues nos va a arrojar por la probabilidad, a través de la aritmética nos va a arrojar datos, no desde una lógica así que decimos, no, bueno, pues es lógico que si corre ese niño y lo atropella y no se fija, lo pueden atropellar, ¿no? Eso sería, y tampoco vamos a aventar a un niño para que se experimente, no, sino a través de un número de posibilidades vamos a definir qué tan probable es eso, matemáticamente hablando. La binomial, aquella en la que se estudia el éxito o fracaso de un evento o cualquier otro tipo de escenario posible, probable que tenga dos posibles resultados. Eso lo vamos a ver después de ver un poco de probabilidad. En probabilidad vamos a ver, esta semana van a tener de tarea eventos simples, eventos mutuamente excluyentes. La próxima semana vamos a ver, si no me acuerdo, diagrama de árbol, teorema de Bayes, y creo que con eso terminamos los temas de probabilidad, para luego empezar a brincar la estadística binomial, ¿no? O las distribuciones aleatorias binomiales que se le llaman, que es lo que te digo, es la combinación de un método estadístico combinado con la probabilidad y vamos a sacar conclusiones, ¿no? Pero por eso vámonos despacio. Ahí está la probabilidad binomial, que es que existan los resultados, la objetiva, que se denomina así toda probabilidad en la que conocemos de antemano la frecuencia de un evento y simplemente se van a conocer los casos probables que ocurra ese evento, ¿no? Esta es muy claramente, ¿no? Si yo tomo una persona y la subo al World Trade Center de la Ciudad de México, la aviento, pues de 40 que aviente, las 40 se van a morir, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues no, es obviamente objetiva, totalmente. Y con este tipo de probabilidad, pues no podemos avanzar porque en el sentido, no es que no sea útil, es que ya sabemos el resultado, ¿no? Entonces solamente habría que escribir, pues si aventamos 100, pues 100 se van a morir. Entonces registramos ese dato, porque pues, obviamente nadie, absolutamente nadie sobreviviría a una caída del World Trade Center, ¿no? Subjetiva, contrapuesta a la matemática, que se sustenta en ciertas eventualidades que permiten inferir la probabilidad de un evento, aunque alejado de una probabilidad certera o calculable, de allí su subjetividad, ¿no? O sea, habrá veces jóvenes que nos enfrentemos a datos difíciles, duros, y que no podemos, pues, aún con las matemáticas, asegurar que vaya a pasar así. Está la hipergeométrica, aquella que se obtiene gracias a técnicas de muestreo. Eso lo vamos a ver cuando veamos muestreo ya de manera más especial, creo que al final de este bloque, creando grupos de eventos de su aparición. La lógica, la que posee como rasgo característico que establece la posibilidad de incurrencia de un hecho a partir de las leyes de la lógica conductiva. Pues es lógico, ¿no? O sea, hay cuestiones, ¿qué tan probable es que a un muchacho que se levante y le da una cachetada a su maestro lo corran? Pues bueno, ¿no? Es lógico que lo corrieran, pero a veces, bueno, lo lógico no lo es siempre, ¿no? Por eso era lógico que a los Gallos Blancos los desafiliaran y al Querétaro lo sacaran de la Liga MX después del papelón del sábado pasado. Sin embargo, pues no fue lógico, ¿va? A veces el menos común de los sentidos es el sentido común, ¿no? El menos común de los sentidos es el sentido común, porque lo más común es que hicieran eso, pero la lógica no prevaleció, ¿no? Condicionada, aquella que se emplea para comprender la casualidad entre dos hechos distintos, cuando puede determinarse la ocurrencia de uno tras o la otra en la ocurrencia de otro. Por ejemplo, es lo que vamos a ver con el teorema de Bayes. O sea, no puede, ¿cómo te explico? No puede haber un choque por agua porque se haya habido un pavimento mojado si no antes llovió. ¿Sí me explico? Es improbable. ¿Vale? Eso, tiene que pasar algo para que suceda eso, ¿no? Bueno, entonces chicos, esto es la parte teórica de del tema de probabilidad. Ahora bien, vamos a ver un videito explicativo en el que vamos a estudiar un poquito sobre el tema de eventos simples y eventos compuestos, que seguramente va a enriquecer más tu aprendizaje. Déjenme ir por el video y ahorita se los coloco. Bueno, chicos, como les decía, vamos a ver vamos a ver el tema de ¿cómo se llama? El tema de el video de probabilidad en eventos simples, ¿vale? Espero que pongan atención al video y le puedan sacar el mayor provecho.
tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de probabilidad y ahora veremos un ejemplo de probabilidad de un evento simple. Y en este curso vamos a tratar de hacer los ejercicios clásicos de la probabilidad de un evento simple. En este caso vamos a hacer este, ¿no? En una urna hay 4 bolas rojas, 2 azules y una amarilla. Si se saca una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de? Vamos a encontrar estas 4 probabilidades. La primera de sacar una bola roja, la segunda de sacar una bola azul, la tercera de sacar una bola negra y la cuarta de sacar una bola amarilla o azul. Como lo ven, las 4 son diferentes y pues la idea es que veamos todos los casos posibles. Para estos ejercicios de probabilidad de un evento simple se utiliza la ley de Laplace, que es la que nos permite hallar la probabilidad de un evento simple. ¿Qué es lo que dice la ley de Laplace? Que la probabilidad de un evento A, ya les explico, es el número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles o el número total de casos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, la probabilidad del evento, primero que todo les voy a explicar el número de casos posibles. O sea, ¿cuántas posibilidades hay de qué? De que yo saque una bola, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta aquí. De que yo saque una bola. Entonces, ¿cuántas bolas hay? Aquí nos lo dice en el texto que hay 4 bolas rojas, 2 azules y una amarilla. O sea, ¿cuántos son los casos posibles? El caso sería que yo saque la primera bola, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la sexta, o la séptima. O sea, en total, ¿cuántas posibilidades diferentes hay de que, digámoslo así, yo meta una mano y saque una bola? El total de casos es 7. ¿Por qué? Porque en este caso hay 7 bolas. 4 más 2, 6, más 1, 7. Este 7 va a servirnos para todos los ejercicios, ¿sí? Porque el número de total de casos, ¿sí? Para sacar una roja o una azul o una negra o una amarilla o azul es el mismo. El total siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces de ejercicio a ejercicio no va a cambiar. Ahora vamos a resolver el primer ejercicio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Entonces aquí escribiríamos probabilidad de... En lugar de la A escribiríamos probabilidad de sacar una bola roja. O una R, por ejemplo, roja, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a cambiar en todos los ejercicios es el número de arriba. El número de casos favorables, o sea, ¿cuántos casos, digámoslo así, si fuera una rifa y me dijeran meta la mano y si saca una roja se gana la rifa? Entonces, ¿con cuántas posibilidades cuento yo? Pues con el número de bolas rojas que hay, que es 4, o sea, el número de casos favorables en este caso es 4. O sea que la probabilidad de sacar una bola roja, la escribo por aquí, es 4 séptimos. Generalmente las probabilidades se dan así en fracción o se dan en porcentaje. ¿Cómo se saca el porcentaje? Hacer la división y multiplicar por 100. Entonces 4 dividido en 7, que eso es 0,571428, pero bueno, no hay necesidad de colocar todas las cifras decimales. Y si ese valor lo multiplicamos por 100, entonces nos da 57, o punto en algunos países, 14%. ¿Sí? Entonces lo podemos dejar como fracción o como porcentaje, como lo vimos en el video de introducción, ¿no? Generalmente el porcentaje depende de lo exacto que nosotros queramos. Por ejemplo, si ustedes escriben 57%, está perfecto. Pero bueno, vamos a pasar al segundo. Ahora la probabilidad de sacar una bola azul. Como les decía, el número de abajo, o sea, el número de casos posibles no va a cambiar porque es el mismo ejercicio. Lo que cambia es el número de casos favorables. Entonces ahora, si yo gano la rifa con las bolas azules sacando una bola azul, entonces ¿cuántos casos me favorecen a mí? Pues el número de bolas azules que haya. En este caso hay 2. O sea que la probabilidad de sacar una bola azul, la voy a escribir por aquí para que no se me enrede todo, es de 2 séptimos. Que también si lo queremos escribir como porcentaje, entonces dividimos y multiplicamos por 100, da 28, voy a dejarlo así nada más. 28,6%, ¿sí? Da 28,57, pero lo próximo a 6. Tercer caso, de sacar una bola negra. Entonces el denominador no cambia, sigue siendo 7. Y ahora, ¿cuántas favorables hay? Si a mí me dicen, hay 4 bolas rojas, 2 azules y una amarilla. Si usted saca la bola negra, se gana la rifa. Pues obviamente, ¿cuántas bolas negras hay? No hay ninguna, o sea, sería 0 dividido en 7, que eso es
cero. Entonces la probabilidad es de cero, que como lo vimos en el video de introducción, es una probabilidad imposible. O sea, es imposible que yo saque una bola negra. Y por último, sacar una bola amarilla o azul. En matemáticas o en estadística, la O quiere decir suma. Entonces, si me dicen probabilidad de sacar una amarilla o azul, me están diciendo sume las amarillas y las azules, porque yo gano con las amarillas y también gano con las azules. Entonces, por eso sumamos las amarillas más las azules, que en este caso las amarillas, que hay una amarilla y hay dos azules. O sea, en total yo gano con 3 bolas. Entonces aquí sería el número de casos favorables, 3, que son 2 azules y una amarilla. Entonces la probabilidad de sacar una bola amarilla o una azul es de 3 séptimos, que si lo escribimos en porcentaje, aproximando da 42,9%. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ok, chicos, pues creo que el video es muy claro y sencillo. Resuelvan bien sus operaciones en casa y nos estamos viendo la semana que viene. Hola, muy buenas tardes. Ahora le doy la bienvenida a mis alumnos de la materia de matemáticas financieras. Y hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama anualidades. Hemos visto interés simple, interés compuesto, y hoy estamos entrando al tema de anualidades. Y bueno, vamos a explicarlo como viernes con viernes, y después de eso pues vamos a revisar un video explicativo de las anualidades. Las anualidades es una serie de retiros, depósitos o pagos que se efectúan de forma regular, ya sea en periodos anuales, mensuales, trimestrales, semestrales o de otro tipo. Muchas veces, chicos, nosotros al que se nos dice anual, creemos que se refiere a anualidades y no. Lo primero que hoy se tiene que quedar es romper ese concepto y ese paradigma y entender que una anualidad es una serie de retiros, de depósitos o pagos que tú puedes retirar, pagar, invertir, que se hacen de forma regular en primer lugar en ciertos periodos. Y esos periodos no solo abarcan un año, puede ser mensualidad, trimestral, semestrales o de otro tipo. Entonces, si tú vas al banco y te dicen, usted va a tener que pagar una anualidad cada viernes, es correcto, porque se refiere a un pago, ¿sale? A un pago. Usted puede retirar su dinero de tal manera, de una manera, con anualidades en finales de mes. Claro, porque una anualidad es un tema de, no de años, sino de una serie de movimientos financieros que vamos a hacer desde retiros, depósitos y pagos, y podemos hacer esos movimientos de forma mensual, semanal, trimestral, etc. Entonces, la anualidad, ya lo sabes, no es otra cosa que una serie de retiros, depósitos o pagos que haces de manera regular, no anual, sino que puede ser de manera trimestral, semestral, mensual, y también se le conoce como anualidad. Con todo, lo importante es que el lapso de tiempo que separa una renta de la otra siempre es el mismo. O sea, la renta es lo que vas a pagar, ¿no? O lo que vas a recibir, dependiendo. Entonces, lo importante es que el lapso de tiempo es el mismo en que separa un pago del otro. Por ejemplo, nos podemos referir a la anualidad que se paga por un crédito hipotecario. En este caso puede tratarse de una cuota mensual constante que debe cancelarse por un periodo de endeudamiento de 20 años. Es decir, vamos a pagar una deuda, un crédito hipotecario de 20 años con pagos o anualidades mensuales, ¿sale? Es lo mismo, si te son una cuota mensual, una anualidad mensual, o una mensualidad, es lo mismo. Estamos hablando de de una anualidad, de un pago en este caso, que tiene característica de ser mensual y que obviamente es cada mes, ¿no? Y esa renta se tiene que pagar cada mes. Los elementos de las anualidades, así como lo vimos, chicos, en el interés, ¿te acuerdas que pues en el interés simple, como el interés compuesto, pues teníamos la tasa de interés, teníamos el capital inicial, el capital final, el tiempo, el interés, ¿no? Bueno, aquí también tenemos elementos o conceptualización de las anualidades al momento de ver una fórmula para resolver un problema de anualidad. Necesitamos conocer la nomenclatura, el cifrado de las letras y entender cuáles son los elementos que conforman
una anualidad. Entonces empezamos con la renta, que puede ser el monto retirado, depositado o pagado periódicamente. Te lo vuelvo a repetir, puede ser un monto que tú retiras, que tú depositas o que tú pagas periódicamente. A eso se le conoce como renta. Acuérdate que tiene que tener la misma mensualidad. Si va a ser depositado, si va a ser vía depósito, pagado, retirado, eso no importa. Lo que importa es que tengan la misma periodicidad. ¿Vale? Periodo de pago de renta, que es el intervalo de tiempo que se ha establecido entre una renta y la otra, que es lo que te decía, el periodo siempre va a tener que estar ahí. ¿Cuánto tiempo voy a pagar esto? ¿Sale? El plazo de una anualidad, que periodo que transcurre entre la primera y la última renta, ¿no? Pues todo el plazo desde tu primer pago hasta el último. Tasa de la anualidad es el tipo de interés fijado para la operación, por ejemplo, como sucede en el caso de un préstamo donde cada cuota incorporará normalmente el interés acumulado. Aquí se le llama tasa de la anualidad, pero pues también la puedes encontrar como tasa de interés, como el interés simple de interés compuesto. Pero es interesante que te vayas adaptando a las diferentes terminologías. Bueno, ¿qué es la tasa de anualidad? Pues el tipo de interés, el interés para la operación, ya sea el monto que me va a dar mi inversión o el monto que me va a dar el interés que tengo que pagar por el préstamo. Vamos a encontrar que hay tipos de anualidades. Las anualidades pueden clasificarse de forma distinta. Por ejemplo, por el momento en el que deben pagarse, se pueden catalogar así. Por supuesto, porque la anualidad va a haber momentos o tiempos que nos asigne el banco u otras instituciones para hacer el pago. Entonces, el primero va a ser vencida. Es decir, el pago se hace al final del periodo acordado, por ejemplo, al final de cada mes, ¿no? ¿Qué es lo más lógico, no? Te dan un préstamo el 15 de marzo y tu primer pago te lo dan el 15 de marzo y tu primer pago será el 15 de abril, ¿no? Entonces es una anualidad vencida, un pago al mes, ¿no? Al final de que te lo prestaron, la diferida, el pago se hace en un periodo posterior previo acuerdo entre las partes involucradas. Por ejemplo, cuando los gastos efectuados con la tarjeta de crédito en el mes de junio se pueden pagar hasta el 15 de julio. Es también esto es, que es se pone muy de moda. Ahora no lo he escuchado tanto, pero antes sí era de que, por ejemplo, se acercaba Navidad y te decían, ven a comprar en noviembre y comienza a pagar hasta febrero. No sé si te acuerdas. Eso es una anualidad diferida, ¿no? En las que te dan esas super promociones de compre hoy y comienza a pagar en febrero. O sea, te dan como de aire un mes y dices, wow, que eso está padrísimo, y entonces lo tomas, ¿no? Ese es otro tipo. Y la última es la anualidad anticipada. El pago está programado al inicio del periodo, al inicio del mes. ¿Esto qué quiere decir? Para que te quede clarito. El 15 de marzo te prestan 50,000 pesos y tú de esos 50,000 pesos vas a hacer pagos de 3,500 mensuales, ¿no? Entonces, en el momento en que a ti te cae los 50,000 pesos, en ese momento, al mismo tiempo, o sea, te caen y en ese momento se genera el primer pago, es decir, te descuentan de esos 50,000, te descuentan 3,500. Entonces, al final, pues tú recibes 46,500 pesos, no los 50, porque en ese momento pagaste ya el monto, ¿no? Entonces, lo vas pagando de manera anticipada, fue un pago anticipado. Por otro lado, de acuerdo a la certeza del pago, las anualidades pueden clasificarse en cierta y eventual. Cierta, los días exactos de los pagos son establecidos en un contrato y por un periodo determinado. Es decir, en esta no hay trucos, simplemente como dice el contrato y los pagos. Son 18 meses sin intereses. Entonces, tú compras algo hoy y lo vas a pagar terminando un año y medio casi, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que observar. Está en el contrato y por un periodo. Eventual o contingente. El pago inicial o final se efectúa siempre y cuando se dé un hecho acordado anteriormente entre las partes involucradas. Por ejemplo, un seguro de vida que se activa cuando fallece el contratante. Te repito. El eventual o contingente es un pago inicial o final. Se efectúa siempre y cuando se dé un hecho acordado anteriormente por las partes, ¿no? Entonces, el seguro te lo van a pagar cuando se muere alguien, el seguro te lo van a pagar cuando chocas, te hacen las investigaciones, las indagaciones, y entonces pues te dan ese pago, ¿no? Entonces, esas son las anualidades y tú pues tienes que tener, como te he dicho, pues mucha capacidad de entendimiento de las mismas para que puedas llevarlas a cabo y en un momento en que estés haciendo una operación financiera las puedas interpretar.
Ahora bien, vamos a ver un video explicativo de cómo calcular una anualidad. Denme un segundo para proyectarles el video. Ok, chicos, pues bueno, vamos a ver el video entonces explicativo de un ejemplo de anualidades. Bueno, estimados, vamos a ver cómo se resuelve este ejemplo de anualidades. Y pues me interesa que recuerden las fórmulas, cómo se interpretan. Las anticipadas, las anualidades son pagos periódicos iguales. O sea, Se dan cuenta, chicos, nada más ahí es importante que yo ya se lo subí en la plataforma, también las fórmulas. Las fórmulas para calcular las anualidades anticipadas y vencidas las tiene aquí el profesor ahí en su pizarrón. Será bueno que las tomes nota o que imprimas lo que te he puesto en plataforma. Y mira, pues ya hablamos de las anticipadas y vencidas, que ya te dije que las anticipadas se realiza el pago al momento del préstamo y las vencidas al mes posterior del mismo, ¿sale? Es importante que, al igual que las de interés simple y compuesto, pues también las anualidades tienen fórmulas. Es importante que tú las puedas apuntar. Acuérdate, no es de memorizar, porque si tú intentas memorizar estas fórmulas, pues no, es simplemente imposible. Lo que tienes que tener, en dado caso que vayas a ejercer esto en tu trabajo, pues es tener tu acordeón de fórmulas para ubicar interés simple, compuesto y anualidades. Por supuesto, si tú ya quieres adelantarte en un préstamo que vas a hacer tú, en una inversión, de igual manera las puedes tener anotadas y hacer tú el ejercicio antes de llegar a tu banco. por eso es que es la misma renta. Y puede ser al inicio del periodo, que es esta gráfica, ¿no? Es el primer diagrama de flujo de caja, al principio del periodo, o vencidas, que la renta ocurre al final del periodo. Y cada una de estas rentas puede ser para acumular. Si tú depositas en una cuenta bancaria una renta al inicio de cada mes, puedes relacionarlo con un monto, que es esta forma. O a lo mejor compraste una casa y estás pagando esa renta. Es decir, esa renta puede ser equivalente a un capital. La misma lógica con las vencidas. Puedes relacionar una renta ahorrando y obtener un valor futuro. Puedes comprar una casa y ese valor de la casa lo estás pagando con una renta. Bajo una tasa de interés sí, durante cierta cantidad de pagos. Si se dan cuenta, la N coincide con el número de pagos. N es el número de pagos o el número de rentas. O sea, si te das cuenta, esta es la primera renta, segunda, tercera y esta es la renta N. La última renta de N. Exactamente. En este caso, si es anticipadas, la última renta ocurre en el periodo N-1, pero son N rentas. Son N rentas siempre. Este ejemplo dice así: un trabajador deposita 250 en una cuenta de ahorros al inicio de cada mes. Dicha cuenta le paga 1.3% de interés mensual capitalizable al mes. ¿Cuánto ha ahorrado al cabo de un año? Entonces cada mes está depositando de forma anticipada y la pregunta es: en un año, ¿cuánto logró ahorrar si depositó 250 con esa tasa? Entonces lo primero que les recomiendo hacer es identificar cuál de todas las fórmulas nos están pidiendo. Como están viendo, la 1, la 2, la 4. Muy bien. Entonces agarras y personalizas el diagrama de flujo de caja. ¿Sabes qué? Son rentas mensuales. 11. 12 meses. Los pagos son anticipados. 250.
de 950 y es un pago periódico y es el mismo pago. La pregunta es cuánto aumenta la tasa. Entonces, si es esa fórmula, nada más agarro, haz de cuenta, esta misma la voy a copiar. Y solo sustituyo los valores. Al final pueden copiar. Ahí está muy sencillo. ¿Cuántos periodos? 2. Sí. Y ahora sustituyan esos valores en su calculadora y díganme cuánto les da. Entonces, chicos, nada más hay que, en este caso, como nos pedían el monto, cuánto ahorrar en un año, corresponde a esta fórmula. ¿Ok? Este es el monto y este es el capital ya final de en anualidades anticipadas, monto y capital de vencidas. Entonces hay que identificar, obviamente, si es una anticipada o una vencida y luego ya tomamos la decisión de la fórmula. Entonces, solo queda sustituir valores y como lo hemos venido viendo desde el interés simple y compuesto, pues nada más tengo que saber que la renta, pues es el pago que voy a hacer, ¿no? Entonces, es de 250 los depósitos, en este caso es un depósito, como lo vimos en la diapositiva de clase. Entonces, sustituimos la R por 250, el 1 es inherente a la fórmula, más la tasa de interés o tasa de anualidad, ¿te acuerdas que vimos eso también en el PowerPoint? Pues es 1.3, pero eso tiene que expresar en forma de decimales, 0.013. Y la N, que siempre viene siendo, ¿te acuerdas que te expliqué de interés simple y compuesto? La N es igual a tiempo, o alguien le puede poner T de tiempo, como sea, pero es 12 meses, ¿no? Porque es un año. Entonces, se le pone 12, el 1 es inherente a la fórmula, la I es la tasa de interés o anualidad, 0.013, y aquí ya se hace una suma de, pues se pone directamente el 1.013 porque 0.013 más 1, que es lo que nos marca aquí, nos marca 1.03. Entonces, 13. Entonces, lo importante es que ustedes puedan interpretar en este caso la renta, la tasa de interés o anualidad y el tiempo en el que se va a llevar la operación. Entonces, 12, 250 y 1.3%. When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days, but now I'm writing short emails and messages. Ok, chicos, pues ya hemos visto el video. Ustedes tienen tarea que hacer con el mismo. Y bueno, pues les agradezco mucho su estadía, su presencia el día de hoy, que espero que estén viendo la clase y acuérdense de no atrasarse con sus tareas.
Les saluda el maestro Sergio Sepúlveda. Nos vemos el siguiente viernes.